Continuamos con el tema para pasar al análisis de las cifras de inflación en la primera quincena de marzo y también de la decisión de política monetaria anunciada ayer por el Banco de México, en la que resolvió por mayoría reducir la tasa de referencia en 25 puntos base a un nivel de 11%. Lo hacemos con la colaboración de Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico en Vector Casa de Bolsa. Qué gusto tenerte en el programa, Luis Adrián, bienvenido. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Gracias. Primero te pregunto, ¿qué lectura tienes de las cifras de inflación en la primera quincena de marzo, que salieron un poco por arriba de lo que esperaba el consenso de analistas? Compártenos un poco de tu análisis de esta aceleración en la inflación, que para algunos economistas pues no es positiva. No, yo creo que el balance de los datos de inflación de hoy por la mañana es malo, ¿no? Nos preocupa un poco ver que la inflación subyacente esté cambiando de tendencia, poquito, pero al fin de cuentas vimos un incremento en la inflación anual de este grupo de precios. Y recuerda que al fin de cuentas, pues ese es el grupo de precios que nos preocupa más o que nos sirve un poquito más para anticipar la política monetaria de Banco de México. Entonces, en la medida en la que veamos estas malas cifras de inflación, pues digamos que el espacio que tiene el Banco Central Mexicano para continuar bajando la tasa de interés podría llegar a acotarse. Sí es importante destacar que el balance de riesgos para inflación sigue sesgado al alza, ¿no? Eso el Banco Central nos lo ha dicho, nosotros en Vector lo hemos hecho también bastante énfasis y el mercado en su conjunto también. Y en ese sentido, pues sí pareciera que en los siguientes meses la inflación en México podría estar relativamente lateral, bajar un poquito, pero no vamos a ver una desaceleración como la que vimos el año pasado, ¿eh? Ya. Ahora, hablando del componente subyacente, me detengo un poco en la inflación de servicios, ¿no? Aún no presenta una tendencia descendente y es donde las presiones en los precios no ceden, incluso parece alejarse del 5% anual. ¿Esta persistencia es preocupante? Sí, sin duda. Yo creo que el grupo de precios que más nos preocupa dentro de la inflación actualmente es justamente servicios. Si tú observas el comportamiento de este grupo de precios previo a la pandemia y lo comparas con lo que estamos viendo ahorita, se observa una aceleración importante en su comparativo anual. En ese sentido, recuerda que servicios es uno de los componentes que nos ayuda un poquito más a entender las presiones inflacionarias internas, digámoslo. Y en ese sentido hemos estado observando un incremento relativamente constante y en niveles relativamente elevados respecto a lo que observábamos antes. Entonces, en la medida en la que servicios continúe presionado, también va a ser la medida en la que la inflación subyacente pueda tener una convergencia a la baja más lenta. Entonces, sí es preocupante, es uno de los elementos que nos preocupa y el Banco Central también ha sido vocal en ese sentido, ¿no? Sí. Sobre eso mismo, ¿qué niveles de inflación anticipan en Vector para el cierre del año y también un poco para 2025? ¿Será lenta entonces y complicada esta, podríamos decir, última milla en el proceso de convergencia, la meta de 3%? Sí, lo que nosotros estamos esperando para el cierre del año es una inflación más o menos del 4%. Insisto con este sesgo de alza que te acabo de comentar, es decir, que hay una probabilidad más alta de que veamos mayores inflaciones anuales a observar menores. Entonces, 4% de inflación al cierre del año. Para el año entrante veríamos un poquito menos de inflación, tal vez un 3.7, un 3.6, pero como comentas, pareciera que el camino que vamos a ver de aquí en adelante en términos de tendencia de baja en la inflación será complicado y vamos a ver ganancias cada vez un poquito más pequeñas, digámoslo, en los siguientes meses, ¿no? Sí, ganancias más acotadas en el proceso de reducción de la inflación. Se anunció la reducción de 25 puntos base en la tasa de referencia del Banco de México para ubicarse en 11%. Decisión por mayoría de los miembros de la Junta de Gobierno, alineada a la expectativa del mercado. Lo que está en duda es qué pasará hacia adelante, qué nos dices, digo, ya nos comentabas ahora algo de cómo estás viendo las cosas, pero ¿qué perspectiva tienes? Pues mira, lo primero que vale la pena destacar es que la política monetaria de Banco de México va a continuar siendo muy dependiente a los datos de inflación. Lo que nos comentó ayer fue que, pese a que mantienen algunos riesgos al alza para los siguientes meses, el Banco Central, o al menos la mayoría de los miembros de su junta, se sentían cómodos ya con esta reducción en la tasa de interés. Ahora, ¿qué es lo que viene? Yo creo que el Banco Central va a continuar disminuyendo la tasa de referencia en las siguientes reuniones. El hecho de que la votación haya sido 4-1 sí nos da una idea de que en mayo es muy probable que no paren, sino que continúen disminuyendo 25 puntos. Yo creo que lo relevante de la reunión de ayer no era el movimiento por sí solo, el mercado ya lo tenía bastante incorporado, por eso es que el tipo de cambio, por ejemplo, no se depreció demasiado, ya estaba muy, muy incorporado. Lo que teníamos duda era cómo iba a ser la votación.
esta votación nos dice que muy probablemente en adelante Banco de México va a continuar bajando la tasa de interés de manera continua, es decir, reunión tras reunión, al menos durante la primera parte del año. Ya más tarde podríamos discutir un poco si llegamos al ajuste fino que tanto nos comentaron algunos miembros de la Junta y probablemente pudieran pausar en alguna reunión, pero más bien en la segunda parte del 24. Por el momento creo que seguirá bajando en decisiones o en recortes de 25 puntos base y sí creo que continuaremos viendo decisiones divididas. Ya. Además de lo que nos dice el comunicado, después de la decisión, la gobernadora Victoria Rodríguez hizo algunas declaraciones a medios, ¿no? Donde dijo que los recortes a la tasa serán graduales, dependiendo de las condiciones económicas, del panorama inflacionario. Parece entonces que irá reunión por reunión, ¿no? Con un enfoque, como decías tú, dependiente de los datos. En ese sentido, ya no parece haber una guía futura como se incluía antes, ¿no? Por el riesgo que podría haber de enviar una señal equivocada al mercado. Sí, y yo creo que el fondo de esto es justamente el balance de riesgos inflacionario y el hecho de que seguimos teniendo muchos riesgos. Los niveles de la inflación subyacente continúan siendo elevados. Está disminuyendo de manera lenta, más lenta de lo que a todos nosotros nos gustaría. El componente no subyacente está en niveles bajos, lo que quiere decir que en cualquier momento podría haber una reversión, más aún con todos estos choques climáticos que hemos estado observando, entiéndelo como sequías, falta de agua, posteriormente probablemente hasta podríamos tener inundaciones. Entonces todos esos choques hacen que haya riesgo de que veamos una inflación no subyacente que se acelere rápido, y que en un contexto donde la inflación subyacente es elevada, probablemente la general también pueda tener una reversión. Entonces, todo esto, esta comunicación que el Banco Central nos ha dado en cuanto a una política monetaria prudente, cautelosa y dependiente de los datos, es justamente porque el contexto inflacionario aún no está resuelto, aún hay riesgos de alza y todavía hay camino por recorrer, ¿no? Entonces, creo que esa es la manera en la que lo debemos de interpretar. El mercado lo ha interpretado así y vamos a ir viendo reunión tras reunión cuál es el escenario inflacionario que prevalece, ¿no? Sí. Ahora, en la minuta sobre la decisión de esta semana, que se publicará el 4 de abril, se podrán conocer, ¿no?, los argumentos de todos los integrantes, pero en particular de la subgobernadora Irene Espinosa, quien votó por mantener la tasa sin cambios, pero también de otros integrantes de la Junta, como el subgobernador Jonathan Heath, cuyo voto será decisivo en la siguiente decisión, la de mayo. Sin duda la minuta será muy relevante, yo creo que mucho más de lo que ha sido las anteriores, porque justamente en esta es en la primera en la que se decide bajar la tasa, y como te decía al inicio de la charla, 4-1 o el sentido de la votación 4-1 es muy importante porque para que pudiésemos ver una pausa en mayo, tendríamos que ver que dos miembros de la Junta se volteen, ¿no? O sea, que súbitamente digan, oye, esto ya se deterioró demasiado, mejor pausemos. Y eso pareciera, al menos con la información que tenemos hasta el momento y con la información que el mismo Banco Central tiene, pareciera que no es algo que vaya a suceder o no es tan probable. Por eso te comento que probablemente en mayo vamos a ver otra baja, porque para que no suceda eso, tendríamos que ver un deterioro muy significativo de la inflación, particularmente de la inflación subyacente, suficiente para que dos miembros de la Junta cambien de visión y voten por pausa. La visión de Irene, de la subgobernadora Irene Espinosa también es muy importante, pero pareciera que ahorita lo que más vamos a captar la atención, digámoslo, es la opinión de los que votaron a favor de bajar la tasa, para ver si hay alguien que pudiera súbitamente cambiar o si está, digamos, en el límite antes de cambiar la opinión, ¿no? Ya, claro, sí, si pudiera cambiar de opinión y replegar y decir, no, pues mejor vámonos con calma, con más cautela. ¿De acuerdo? Exactamente. Por eso el 4-1 es importante. Si hubiese sido 3-2, pues nada más tendríamos que ver el cambio de un miembro. Y con 4-1, ahora tendríamos que ver el cambio de dos. Por eso se hace un poquito más difícil que en mayo pausen. De acuerdo. Luis Adrián Muñiz, subdirector de análisis económico en Vector Casa de Bolsa, muchas gracias por compartir tu análisis sobre el reporte de inflación de esta primera quincena de marzo y también la decisión de política monetaria del Banco de México. Que estés muy bien y que tengas un muy buen fin de semana. Gracias, Víctor. Gracias por la invitación. Saludos. Vamos a la pausa. Al regresar, el nivel de presas agrícolas en el país baja, es de 34%, es su menor nivel en 5 años. Volvemos.